Una injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 8 de la mañana ya con 6 minutos. Es miércoles y es momento de escuchar la siempre oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte como cada semana. Marco, Alfredo, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar acá otra vez en mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, hoy tenía que justamente abordar este tema tras todo lo que se está dando infortunadamente en nuestro país, en nuestro México feminicida. Y es que el lunes miramos en redes sociales cómo el hermano de un influencer jalisciense que está privado de su libertad porque justamente se están llevando a cabo las investigaciones por tentativa de feminicidio. No voy a decir su nombre para no darle más importancia, voy a hablar del hecho. No sé si recuerden que el año pasado un influencer de esos que tiene mucho varo, que paran las calles para hacer sus videos, porque incluso en sus videos señalaba el poder que tiene el dinero, golpeó a una mujer, incluso donde la arrojó al arroyo vehicular, ¿no? La golpeó y él se mofaba de ser quien era, de su poder, de sus recursos financieros, que no le iba a pasar nada. Y bueno, hoy está privado de su libertad, enfrentando este proceso por tentativa de feminicidio. Y entonces eso nos deja pensando por qué su hermano antier, salió a las redes sociales a hacer un video diciendo que eso no era justicia. Y yo le pregunto a usted, que me está mirando y escuchando, ¿qué pensaría usted de una persona que golpea a una mujer, pero que también la avienta en la calle al arroyo vehicular? ¿Cuáles son las intenciones? Bueno, si mis golpes no te matan, no te lesionan, no te pegan, pues alguien te atropella, ¿no? ¿Cuáles eran realmente las intenciones de este sujeto? Porque muchos abogados han salido a decir, no, se debería catalogar como lesiones. Pero si tú arrojas a una persona a la calle, ¿cuál es la intención? Pues que otra lo atropelle, ¿no? Para generarle lesiones o la muerte, ¿no? Lo que es evidente era su odio hacia esta mujer. Y este odio que permea justamente en los hogares mexicanos, porque hay que hablar también de la conductora de Uber asesinada en los últimos días del año pasado, de las hermanas en Chimalhuacán asesinadas, Ale y Andrea, por un sujeto que primero envió a dos mujeres a agredir a quien fuera su exnovia. Sale la hermana a defenderla y es cuando este sujeto que miraba esta escena acciona su arma contra la que fuera su exnovia, su hermana, y después al salir la mamá y el primo de estas chicas, pues también acciona su arma contra el primo, quien está internado, contra la mamá de ellas, nada más le roza en la cabeza la bala, pero estas dos chicas, hermanas, fallecieron. Murieron en manos de una persona que no supo manejar el rechazo romántico, no supo manejar el que una mujer le dijera, ya no quiero contigo. Y así muchísimos casos, como la mamá y el pequeño que fueron asesinados porque el papá era un deudor alimentista y prefirió matarlos y después quemarlos. O el caso de Génesis, que fue violada esta niña por su vecino y después fue asesinada y el lunes recién se entregó el feminicida. Y volvemos a lo mismo. Hay gente que sale a defender a los feminicidas, pero también tengo mucha gente que sale a cuestionar a las víctimas. ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué no denunció antes? Y es justamente esta actitud que se llama victim blaming, el culpar a la víctima. Y le recuerdo que nuestro sistema de justicia pues no opera a favor de las víctimas. Quiero comenzar con una frase que dice, ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo y es una frase de Elie Wiesel.
Cuando hablamos de violencia feminicida en nuestro país no podemos dejar de fuera justamente el artículo 325 del Código Penal Federal, quien prive de la vida a una mujer por razones de género cuando ocurra alguna de estas circunstancias. Lo hemos dicho muchas veces, lo voy a volver a decir. La víctima presenta violencia sexual de cualquier tipo. La víctima presenta lesiones degradantes, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, antecedentes de cualquier tipo de violencia familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima, que haya existido un vínculo entre el sujeto activo y la víctima, ya sea de una relación sentimental, afectiva, de confianza, laboral o escolar, que haya datos de que hayan habido amenazas, acoso, lesiones del sujeto activo contra la víctima, donde también la víctima haya sido incomunicada previa a la privación de la vida, o que el cuerpo haya sido exhibido en un lugar público. Infortunadamente, nuestras cifras son devastadoras. En nuestro país asesinan a niñas de 0 a 17 años cada 4 días y medio. Son cifras que tomé del Secretariado Ejecutivo Nacional, donde se demuestra que este tipo de violencia hacia niñas ha aumentado porque, por ejemplo, de enero a octubre del 2023 habían habido 60 feminicidios, pero en enero a octubre del 2024 aumentaron a 67 feminicidios. Infortunadamente también tenemos que hablar del mundo, donde cada día en el mundo 140 mujeres y niñas son asesinadas por algún familiar o por su pareja íntima. Es decir, una mujer o una niña es asesinada cada 10 minutos. A nivel mundial, en el 2023, 85,000 mujeres y niñas fueron asesinadas de manera intencional, donde justamente el 60% de sus feminicidios fue a cargo de su pareja sentimental o de algún familiar, es decir, 51,000 de estas mujeres fueron asesinadas por alguien que decía amarlas, cuidarlas, alguien en quien confiaban. Y estoy aquí hoy porque yo considero importantísimo apostar por la prevención. Lo hemos dicho en distintas ocasiones en estos micrófonos, de nada sirve aumentar las penas a feminicidas si no se están tomando acciones para prevenir estas conductas delictivas. Y justamente estaba leyendo que la violencia contra mujeres y niñas podía evitarse. ¿Por qué? Necesitamos leyes sólidas, mejor recopilación de datos, mayor responsabilidad gubernamental, una cultura de tolerancia cero. No podemos llegar a fiscalía con capturas de pantalla impresas de amenazas, de emojis, de calacas, y que te digan, te vas a morir, y que en fiscalía te refieran que no pueden hacer nada al respecto. Cuando es evidente que se envían de un perfil, que tal vez sí tiene un usuario, que sí existe. Entonces, son situaciones donde tenemos que poner atención. Yo entiendo que no somos CSI. El otro día leía justamente en esta casa informativa, pues que la mayoría de los cuerpos que están en la morgue no se pueden identificar. Y yo les digo, pero nuestra Lele ahorita está en Madrid, tenemos unos edificios súper modernos en forma de rinocerontes, hay unas cámaras sofisticadas, pero no podemos identificar los cuerpos, unas cosas por otras, ¿no? Y entonces justamente también se tienen que dirigir recursos a organismos y a organizaciones defensoras de derechos humanos, a estas instituciones, porque hoy es el momento urgente de que el liderazgo mundial, estatal, nacional, renueve compromisos y canalice recursos para atender esta crisis. En México, cada día asesinan a 11 mujeres y una de esas es una niña. Ahora, el nuevo informe sobre feminicidios que signó Gada Valley dice que se destaca la necesidad de contar con sistemas de justicia social sólidos. De nada nos sirve que nos caren con nuestro agresor, de nada nos sirve otorgarles el perdón. Necesitamos que hagan rendir cuentas a los responsables, que se garantice un apoyo adecuado a supervivientes, incluido el acceso a mecanismos de denuncias seguros y transparentes, no que le avisen al sujeto que lo acaban de denunciar, que huya, que venda sus muebles en redes, ¿no? Pero lo más importante es que tenemos que desmantelar prejuicios de género,
desigualdades de poder, estándares nocivos que perpetúan la violencia contra las mujeres. Y hablando justamente de la prevención, hoy me dirijo a usted que me está mirando y escuchando, porque la prevención no solo es en las escuelas, no solo son programas de gobierno, no solo son cursitos que dan en la legislatura, que se ve que no les sirven de nada. Hoy justamente mi prevención va dirigida a papás y a mamás, porque la educación comienza en casa. Y no solo lo que le transmitimos a nuestros hijos con las palabras, sino con el ejemplo. Entonces estuve recopilando datos de revistas sobre maternidades y aquí hay algunos tips para aquellos papás, mamás que quieren educar a hombres sanos, a hombres respetuosos de otras existencias, pero sobre todo hombres que no maten. Y entonces tenemos que tomar conciencia de cómo educamos a nuestras infancias. ¿Por qué? Porque si queremos edificar una sociedad más justa, más sana, más digna y más incluyente, necesitamos empezar en el hogar. Empezando por no señalar estereotipos. No existen condicionantes de género. Nada de que el niño espera que la hermanita le sirva, que la mamá cocina y el papá no se involucre en las labores de casa. Hay que educarlos en igualdad. Niñas y niños tienen los mismos derechos, tienen que participar en las mismas labores de casa, en las tareas, tiene que haber la misma participación. Tenemos que quitar este sesgo del género y también tenemos que inculcarles el respeto por todo ser vivo. Infortunadamente, hoy la doctora Vilma Naranjo señalaba que ya no es fácil detectar a los psicópatas ni a los feminicidas, justamente porque han mutado tanto, se han adoptado, que ya no podemos referir. El niño que hoy mata a un gatito mañana va a ser un feminicida. No, pero sí tenemos que detectar cuando hay una infancia que está totalmente desconectada de la vida. No es normal que un niño lastime a seres vivos, así sea un grillito, así sea un pececito. No es normal que un niño tenga la cultura de lastimar a un ser vivo. Hay que señalarles límites, tienen que ser claras y firmes las normas según los valores familiares. Hay que enseñarles a no lastimar, no invadir el espacio físico de otras personas, de sus pares, de sus compañeros. Hay que permitirle que exprese sus sentimientos e identifique sus emociones. Siempre validar su sentir pensar. Hay que enseñarle a alzar la voz, a defenderse, incluso que si percibe algún tipo de injusticia se involucre para fomentar su empatía. No permitirle burlas hacia otras personas, enseñarle a respetar las respuestas negativas, porque no es una oración completa. El papá es una referencia inmediata. Ojo con el ejemplo que el papá está dando en cómo se conduce con mamá, con las otras mujeres de su casa, con su familia, con justamente las otras personas que conviven en comunidad. Hay que tomar conciencia de las palabras y acciones. Cuidemos lo que hacemos, pero sobre todo, cuidemos lo que decimos y hacemos. Tiene que haber una congruencia en el pensar, en el expresar y en el actuar. Hay que hacerles partícipes de las labores en el hogar. ¿Por qué? Porque en un futuro tienen que ser seres humanos funcionales. No se vale que hoy un hombre de 35 años no se sepa hacer un huevo de desayunar y que espere que su pareja le cocine. Tienen que normalizar las mamás y papás ante los hijos que tienen que atender su salud mental, es decir, aprender a gestionar sus emociones en manos de un profesional, empezar a normalizar el ir al psicólogo, el ir a terapia, el hablar con una persona profesional. Se prohíbe todo tipo de violencia. ¿Por qué? Porque si les pegamos a nuestros hijos porque no hicieron bien la tarea, les estamos mandando un mensaje muy claro de que quien los quiere, quien los cuida, quien los procura, puede lastimarlos. Entonces eso tienden a normalizarlo. Hay que vigilar y estar pendientes del contenido que miran en televisión y en internet, en redes sociales, que yo espero que aquellas personas que me estén escuchando no permitan que su hijo menor de edad tenga acceso a redes sociales como TikTok o Instagram o Facebook, porque nunca saben realmente con quién están intercambiando mensajes. Sobre todo amarles para que aprendan a dar amor al mundo. Yo me despido justamente hoy con esta frase que para que podamos decir ni una menos, debemos de dejar de alentar princesas indefensas y héroes salvadores. Tenemos que dejar los estereotipos de lado y empezar a educar a nuestras crías en igualdad, simplemente porque el mundo así nos lo demanda hoy en día. Con eso me despido hoy, Marco.
Isabel, como siempre, muchas gracias por tus comentarios. Gracias, Marco. Vamos a la información. Vamos ahora hasta San Juan del Río, donde la autoridad